Namaskar. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería llevar una vida plena? Para muchos significaría tener dinero, para otros poder. Algunos querrían tener un gran reconocimiento en su labor profesional y otros una inteligencia prodigiosa. Y si esta última es escasa y todo lo anterior falla, y además vives en España, pues dedicarse a la política, tener un cargo importante y una tarjeta de crédito sin límite de gastos, que además paguemos entre todos y que nos parezca muy normal. Pero ¿quién puede conseguir todo esto? Y además, como dijo el sabio, el proceso es siempre el mismo. Cuando eres joven y vas caminando, quieres una bicicleta. Cuando te cansas de pedalear, quieres un coche. Después quieres una casa más grande y después un yate. Y cuando ya tienes todo esto, quieres volver a ser joven y caminar otra vez. Pero la mayoría de la gente no es tan ambiciosa. Su filosofía consiste en conjugar la bolsa y la vida. Tener lo suficiente para vivir y disfrutar lo más posible de la existencia. Este grupo lo tiene cada vez más difícil, debido a los innumerables esfuerzos del Estado, las leyes y la mafia política y sus bajezas, pasando a engrosar muchos de ellos las filas de los que ya han perdido el entusiasmo y casi toda esperanza, y ya solo buscan gastar sus horas en cualquier cosa que disimule su frustración. Antes eran las drogas y el alcohol, ahora hemos inventado muchas otras, por ejemplo la tecnología. Hoy en día es ya muy difícil encontrar a alguien que se dé cuenta de la realidad en la que está inmerso, que viva en el mundo y no en la pantalla de su móvil. Otra sería el malentendido pensamiento positivo o táctica del avestruz, que consiste en meter la cabeza bajo tierra y sacarla solo para ver aquello que se quiere ver. También el yoga y otras prácticas afines pueden utilizarse como una cueva en la que refugiarse. Siddhartha, el protagonista de la novela homónima de Hermann Hesse, deja un día su casa en busca de conocimiento y se une a un grupo de samanas, que eran unos ascetas errantes que vivían ajenos al mundo. Después de un tiempo con ellos, un día les dice: no somos muy diferentes de los borrachos que buscan en la bebida un escape a la realidad. Mi concepción del Tantra Yoga entronca más con otro pasaje de la misma obra. En ella Siddhartha va en busca de trabajo y tiene una entrevista con un comerciante. ¿Qué sabes hacer?, le pregunta este. Sé meditar, esperar y ayunar, le responde Siddhartha. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, ¿para qué sirve el ayuno?, le pregunta el comerciante. El ayuno es muy útil, señor. Si un hombre tiene hambre, lo más inteligente será que ayune. Si Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, ahora tendría que aceptar cualquier empleo, en tu casa o en cualquier otra. Pero por ser Siddhartha quien es, puede esperar tranquilamente, pues desconoce la impaciencia y la necesidad. Puede aguantar el asedio del hambre por largo tiempo y encima reírse de él. Para eso, señor, sirve el ayuno. Hay cada vez un mayor número de personas que se están dando cuenta de que las cosas se pueden cambiar, de que no es necesario resignarse a las condiciones que tenemos o que nos imponen alrededor, y que, independientemente de acciones políticas o sociales muy necesarias, el cambio debe venir desde el interior. La salida está hacia adentro. Bailar en medio de la tormenta. Es lo que muchos yogis, científicos y filósofos creen que es la tarea de los que estamos aquí. Tratar de ser felices en medio del caos. Quien lo consiga, creo que podría decirse a sí mismo que está viviendo una vida plena. La pregunta del millón es entonces, ¿cómo se consigue bailar en medio de la tormenta? Seguramente habrá muchas maneras, pero yo os voy a explicar ahora por qué Tantra Yoga es una de las mejores tablas de surf para el tipo de olas que os vais a encontrar en la actualidad. ¿Os acordáis de la pregunta que hacía al comienzo del vídeo? ¿Cómo se podría llevar una vida plena? Esta misma pregunta se la plantearon hace miles de años unos sabios que se reunieron en las montañas del Himalaya para meditar acerca de la imposibilidad del ser humano para ser feliz y vivir de forma saludable, física y mentalmente. Después de mucho meditar, diseñaron el yoga, pero hicieron 4 versiones y crearon también una escala del tiempo. Esta escala, el astrofísico Carl Sagan la definió como tan precisa como la que manejan los actuales científicos desde el comienzo del universo.
Pues bien, a esta época, dentro de esta escala que crearon, la llamaron Kali Yuga, o Edad Oscura. Y para que veáis que no eran unos locos o unos charlatanes, ahora os leeré cómo describieron a la época actual. Está escrito en un libro muy antiguo, el Linga Purana, y os va a parecer que estáis escuchando un telediario cualquiera. En Kali Yuga dominan el conflicto y la confusión. La hipocresía es considerada como bondad. Se emplea un lenguaje vulgar, nadie cumple su palabra y reina la envidia. Los ladrones se convierten en reyes y los reyes en ladrones. En España sabemos mucho sobre esto. Los poderosos se apropian de los bienes públicos y dejan de proteger al pueblo. La gente que mendiga y vaga errante es cada vez más numerosa. La justicia se vuelve inaccesible si no hay dinero para sobornar. Las diferentes regiones del planeta se oponen unas a otras. La fe se externaliza. Algunos llegan a obsesionarse y enloquecer con sus sistemas individuales de creencias. La lluvia es errática, faltan el agua y los frutos, hay graves sequías. La tierra no produce casi nada en algunos lugares y demasiado en otros. La enfermedad, el hambre y el miedo se extienden. No quisiera parecer apocalíptico, y por eso, para que no cunda el pesimismo, tengo que decir que aunque cada época tiene sus problemas, también nos da las herramientas necesarias para afrontarlos. Estos visionarios, como dije, crearon 4 versiones del yoga. Pues bien, según ellos, Tantra Yoga está diseñado para esta época. Es el sistema que mejor se ajusta a la aceleración reinante, porque Tantra Yoga es como el ave de todos los yogas. El que lo toma llega antes a su destino. Y ahora, después de tantas palabras, me apetece hacer un asana o postura de yoga. Voy a realizar Padmasana o postura del loto, que tiene el significado de paz y quietud en medio del caos que suele haber en este lugar un día laborable. Y como estoy en un paso elevado, voy a hacer también la versión Padmasana en elevación, que a nivel energético tiene el mismo sentido que esta obra de ingeniería, hacer que la energía fluya más fácilmente. El yoga ha formado parte de mi vida desde que era muy joven. Cuando era niño tenía diversos síntomas físicos que nunca ningún médico supo relacionar ni, por supuesto, curar. Por eso se dedicaban a prohibirme ciertas actividades, como por ejemplo correr. Un día de verano, cuando tenía 12 años, me encontraba en una playa de la Costa de la Muerte, cerca de Finisterre, justamente dentro de una barca hinchable de remos, a unos 200 metros de la orilla. Había oleaje, y de repente a lo lejos vi que se formaba una ola más grande. Esta se fue acercando, levantó la embarcación y le dio la vuelta. Mientras caía sentí miedo, pensé que iba a morir ahogado, y de repente perdí toda conciencia de lo que ocurría a mi alrededor, para pasar a visionar una película, la película de mi vida. Desde mi nacimiento hasta los 12 años de edad, pasaron hasta los detalles más insignificantes, en tan solo unos segundos. Quizás alguno de vosotros habráis oído hablar de este tipo de experiencias. Cuando abrí los ojos me encontraba tumbado en la arena y había un grupo de gente alrededor observándome. Yo me sentía diferente, como si hubiera vuelto a nacer. Y de hecho fue así durante unos días. Pasé de ser un niño tímido e introvertido a saludar a todo el mundo que me encontraba por la calle y a hablar con cualquiera. Mis padres estaban asombrados. Después de este subidón y de darme cuenta que se podía vivir la vida de otra manera, comencé a buscar, sin saber muy bien qué. Hasta que un día entré en una librería y mis hormonas, las de un chico de 14 años, se sintieron atraídas hacia un expositor donde había revistas del tipo Playboy. Me acerqué y descubrí allí un libro que no pintaba nada, estaba totalmente desubicado. Era un libro que trataba sobre técnicas chinas energéticas. Este libro me descubrió el mundo de la energía y más tarde me llevaría a conocer el Tantra Yoga. Por aquella época el yoga todavía no estaba de moda en España y como a mí me interesaba cada vez más, me empecé a plantear ir a las raíces y viajar a la India. Para ello trabajé haciendo encuestas, en el único trabajo como empleado que he tenido en toda mi vida. Así obtuve la mitad del dinero necesario, la otra mitad me la dio un amigo a fondo perdido. Cuando llegué a la India me pareció el circo más grande jamás imaginado.
Cualquier cosa que pudieras imaginarte existiría allí. Por aquel entonces, el mercado del bienestar y la relajación todavía no estaba muy implantado en Asia, pero sí que por un módico precio te daban conexión directa y tarifa plana con la iluminación. Así que tuve que buscar un poco más profundo y me dirigí al norte, al actual estado de Uttarakhand, que limita con Nepal y la cordillera del Himalaya. Allí conocí a un maestro que me enseñó Ayurveda, la medicina tradicional india y Tantra Yoga. Mis prácticas no consistían en hacer posturas de 8 a 10 de la mañana en una sala con aire acondicionado, eran un tanto más peculiares. Para empezar, me dejó solo en la jungla durante un mes, donde me construí un vivac con ramas y hojas y una confortable cama de helechos. Mis únicos vecinos eran los animales, en concreto una manada de monos que me aceptó como invitado después de girar a mi alrededor durante un eterno cuarto de hora. Se suponía que por allí también merodeaba un tigre. Mi maestro me había comentado que si lo encontraba debía acercarme, hacerme su amigo y cabalgar sobre él. En aquella época lo hubiera hecho, pero por fortuna nunca me lo encontré. Cada mañana una persona me traía un cuarto de litro de leche, unas almendras, un coco y agua. Intuitivamente decidí que tomaría la leche y las almendras para desayunar, el coco en el almuerzo y el agua para la cena. Antes de que los ejercicios de Kegel estuvieran en boca de todos los fisioterapeutas y sexólogos, yo ya practicaba con mi perineo, después de que mi maestro, harto de que le preguntase dónde se encontraba tan enigmático músculo, me pusiera la mano entre los testículos y el ano. Los maestros o gurús son muy bromistas, pero también pierden la paciencia fácilmente. Así pasé de ser un niño al que los médicos le habían prohibido correr, a practicar con intensidad no solo Tantra Yoga, sino diferentes artes marciales. Pero Tantra Yoga es más que un método para mantener o recuperar la salud, para controlar el peso, para eliminar el estrés o para tener más energía y vitalidad. Es también una herramienta increíble para cambiar las actitudes psicológicas. ¿Qué menos se le puede pedir a una tradición de más de 5.000 años de antigüedad? Así que también me ayudó a ponerme en contacto con mis sentimientos y a equilibrar mi vida emocional, a estar dentro de mi cuerpo, con los pies bien enraizados en la tierra, para así poder hacer frente a la multitud de presiones cotidianas, a estar presente plenamente, de manera atenta y relajada. Me dio la capacidad de ponerme en el lugar del otro y así poder comunicarme mejor con quienes me rodeaban. Me enseñó a no sentirme herido con facilidad y así no tener miedo a la vida. Tantra Yoga es una excelente herramienta de integración física y psicológica. Uno de los principios básicos de la Ayurveda, o medicina tradicional india, dice: lo que para unos es medicina, para otros es veneno. Por eso, en la consulta ayurvédica dedicamos un tiempo a establecer cuál es la naturaleza del paciente, para así poder saber qué tipo de alimentación, clima, plantas medicinales, rutinas, relaciones le van mejor. Hasta hace poco se tenía la idea de que la salud o la enfermedad eran como una lotería, te tocaba o no. Pero últimamente los científicos han empezado a establecer múltiples conexiones entre nuestra alimentación, nuestro estilo de vida y el nivel de estrés con la posibilidad de contraer ciertos males. Incluso la carga genética se empieza a pensar que puede ser modificada para bien o para mal por el entorno. Esto es una buena noticia, porque pasamos de ser elementos pasivos a tener un papel activo en nuestro bienestar. En cuanto llegamos a ser realmente conscientes de esto, Tantra Yoga se convierte en una poderosa herramienta. Te ayudará a ser aquello que realmente ya eres, es decir, desarrolla todo tu potencial. También te diré que no me ajusto al estereotipo de lo que se considera en Occidente que debe de ser un yogi. Esto ha sido una ventaja para mí, pues me ha permitido profundizar en la verdadera esencia tántrica. Me gusta beber un buen vaso de vino o whisky e irme a bailar toda la noche, porque esto es Tantra Yoga real, no un sucedáneo edulcorado.
Como veis, no soy un yogui al uso que va levitando por la vida, aunque sí he conseguido caminar un poco por encima de mis problemas. Si eres de los que antes de llegar aquí está interesado en vivir y no solo en sobrevivir, te gustará este videoblog. En él iré hablando del Tantra Yoga, el Ayurveda, la salud, la alimentación, las limpiezas internas, el rejuvenecimiento, pero también sobre las medias verdades y las mentiras disfrazadas de verdad con que nos invaden cada día. Y quizá, ¿por qué no?, acabes bailando en medio de la tormenta. La fuente de la salud y la felicidad reside en nosotros. Y para llegar a ella, recuerda, el poder está en ti. Namaskar.